6 años. 6 largos años había pasado Roberto Vázquez preguntándose qué le había pasado a su esposa Carmen y a su pequeño hijo Miguelito en las traicioneras montañas rocosas de la Sierra Madre Oriental. 6 años de noche sin dormir, de búsquedas infructuosas, de esperanza que se desvanecía como niebla en las cumbres. La mañana del 15 de agosto de 2018 había comenzado como cualquier otra en San Miguel de las Cumbres, un pueblo olvidado por el tiempo donde todos se conocen y los secretos son imposibles de guardar. Carmen había salido con Miguelito de 4 años para una caminata simple hacia el mirador, prometiendo regresar antes del atardecer. Pero el atardecer llegó, y ellos no. Las autoridades movieron cielo y tierra. Helicópteros sobrevolaron las montañas, equipos de rescate peinaron cada sendero, cada cueva, cada barranca. Pero era como si la tierra se los hubiera tragado completamente. Sin rastros, sin pistas, sin explicación. Hasta que ayer, un grupo de excursionistas hizo un descubrimiento que cambió todo. En una cueva remota del Cerro de la Águila, encontraron una mochila rosa con flores bordadas. La misma mochila que Carmen llevaba ese día fatídico. Pero había algo extraño, algo que no tenía sentido. La mochila estaba en perfectas condiciones, como si alguien la hubiera estado cuidando durante todos estos años. Dentro, además de objetos personales, encontraron algo que hizo que Roberto cayera de rodillas, un dibujo hecho con carbón en la pared rocosa. Un dibujo que llevaba la firma temblorosa de su hijo, Miguelito Vázquez, 4 años, pero ¿cómo era posible? ¿Qué había pasado realmente en esas montañas? ¿Y por qué alguien había mantenido esa evidencia durante 6 años? La verdad que están a punto de descubrir cambiará todo lo que creían saber sobre esta familia para siempre. El día que todo cambió, el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de algodón de la casa de adobe en San Miguel de las Cumbres, un pueblo enclavado en las faldas de la Sierra Madre Oriental. María Elena Vázquez se despertó con esa sensación familiar de vacío en el pecho que la acompañaba desde hace 6 años, cada 15 de agosto. «Papá, ¿otra vez estás viendo esas fotos?», preguntó Sofía, su hija de 16 años, mientras bajaba las escaleras de madera que crujían bajo sus pies descalzos. Roberto cerró lentamente el álbum familiar, sus dedos callosos acariciando la última fotografía. Carmen, su esposa, cargando a Miguelito de 4 años en sus brazos, ambos sonriendo frente a las imponentes montañas que ahora parecían guardar sus secretos como tumbas silenciosas. «Cada año es lo mismo, mija», murmuró Roberto, su voz áspera por las noches sin dormir. «Cada año espero que este día pase como cualquier otro, pero...». El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el comandante Jiménez, el mismo hombre que había dirigido la búsqueda 6 años atrás, ahora con más canas y arrugas alrededor de los ojos. «Buenos días, Roberto. Disculpa que venga tan temprano, pero necesito hablar contigo». El corazón de Roberto se aceleró. Después de tantos años, había aprendido a leer las expresiones del comandante, y esta vez había algo diferente en su mirada. «¿Qué pasa, comandante?» Hay noticias. Será mejor que te sientes, compadre». Flashback, 15 de agosto, 2018. La mañana había comenzado como cualquier otra en la vida de la familia Vázquez. Carmen preparaba el desayuno mientras Miguelito jugaba con sus carritos en el patio trasero. La casa se llenaba del aroma a café de olla y tortillas recién hechas. «Mi amor, ¿segura que quieres ir hasta el mirador? Está bastante lejos y Miguelito se cansa fácil», había dicho Roberto, ajustándose el sombrero antes de salir al trabajo en la cooperativa agrícola. «Ay, Roberto, no seas exagerado. Es solo una caminata». Además, le prometí a Miguelito que lo llevaría a ver los venados. «Doña Esperanza dice que bajan temprano a beber agua al arroyo». Carmen tenía esa sonrisa que iluminaba toda la cocina, esa misma sonrisa que Roberto llevaba grabada en la memoria como una fotografía que nunca se desvanece. «Bueno, pero llévense bastante agua y regresen antes de que se haga de noche. Estas montañas pueden ser traicioneras».
fueron las últimas palabras que intercambiaron. Presente Roberto, la voz del comandante Jiménez lo devolvió al presente, unos excursionistas encontraron algo ayer en la mañana. Algo que podría estar relacionado con Carmen y Miguelito. Sofía se acercó instintivamente a su padre, tomando su mano temblorosa. ¿Qué encontraron?, preguntó Roberto, aunque una parte de él temía la respuesta. Una mochila. Una mochila rosa con flores bordadas, y adentro, algunos objetos personales. El mundo de Roberto se detuvo. Reconocía esa descripción perfectamente. Carmen había bordado esas flores ella misma, trabajando en las noches mientras Miguelito dormía. ¿Dónde la encontraron? En una cueva, cerca del Cerro de la Águila. Un lugar al que nunca pudimos acceder durante la búsqueda original. Fue hasta que construyeron el nuevo sendero que los excursionistas pudieron llegar ahí. El comandante hizo una pausa, sus ojos reflejando la complejidad de la situación. Roberto, hay algo más. La mochila estaba en condiciones demasiado buenas para haber estado a la intemperie durante 6 años. Como si alguien la hubiera cuidado. El silencio que siguió fue ensordecedor. En la distancia, las montañas parecían observar, imponentes y misteriosas, guardando secretos que tal vez nunca deberían ser revelados. Papá, susurró Sofía, ¿qué significa esto? Roberto miró hacia las montañas a través de la ventana, sintiendo que después de 6 años de preguntas sin respuesta, finalmente estaba a punto de enfrentar una verdad que podría cambiar todo lo que creía saber sobre esa fatídica mañana de agosto. Rastros del pasado. 3 horas después, Roberto se encontraba en la comandancia municipal, un edificio de piedra y ladrillo que había visto mejores días. Las paredes estaban decoradas con fotografías de funcionarios locales y un mapa detallado de la Sierra Madre Oriental, lleno de marcas rojas que indicaban los puntos donde se había buscado a Carmen y Miguelito años atrás. La mochila está en el laboratorio estatal en Monterrey, explicó el comandante Jiménez mientras servía 2 tazas de café negro. Pero antes de que lleguen los resultados, necesito que me acompañes al lugar donde la encontraron. Roberto asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Sofía había insistido en quedarse en casa, pero él sabía que era porque no podía soportar la idea de enfrentar lo que pudieran encontrar. Comandante, la voz rasposa pertenecía a don Aurelio, el cronista del pueblo, un hombre de 73 años que conocía cada sendero y cada piedra de las montañas. ¿Puedo hablar con ustedes? Claro, don Aurelio. Adelante. El anciano se acercó con pasos cautelosos, su bastón de ocote resonando contra el piso de cemento. Comandante, he vivido en estas montañas toda mi vida. Conozco cada cueva, cada barranca, cada arroyo. El lugar donde encontraron la mochila, yo sabía de esa cueva desde niño, pero nunca se lo dije a nadie durante la búsqueda. Roberto se enderezó en su silla. ¿Por qué no, don Aurelio? ¿Por qué esa cueva? El anciano hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, era el refugio de los hermanos Maldonado en los años 90. Narcotraficantes que controlaban estas rutas antes de que los capturaran. Pensé que nadie en su sano juicio se acercaría ahí. El comandante Jiménez frunció el ceño. Los Maldonado fueron capturados en 1997. Han estado en prisión desde entonces. Sí, pero... Don Aurelio bajó la voz, hay rumores de que uno de ellos, Esteban Maldonado, salió hace 7 años. Libertad condicional. Nunca confirmé si regresó al pueblo, pero algunas personas lo han visto por los mercados de los pueblos vecinos. En el sendero hacia el Cerro de la Águila la caminata hacia la cueva tomó casi 2 horas. Roberto, el comandante Jiménez y 2 oficiales más siguieron un sendero serpenteante que atravesaba bosques de pino y encino. El aire era fresco y limpio, pero Roberto no podía disfrutar de la belleza natural que una vez había amado. Cada paso lo acercaba más a respuestas que había deseado durante 6 años, pero que ahora lo llenaban de terror.
Aquí fue donde los excursionistas acamparon, señaló el comandante, mostrando un pequeño claro donde aún se podían ver las cenizas de una fogata. Dijeron que escucharon ruidos extraños durante la noche. Como si alguien caminara cerca de su campamento. ¿Revisaron si había otras personas en el área? Sí, pero no encontramos nada. Sin embargo, el comandante se detuvo junto a un árbol grande. Mira esto. En la corteza del pino, grabadas con un cuchillo o navaja, estaban las iniciales CB, Carmen Vázquez. Roberto sintió que sus piernas se debilitaban. Tocó las marcas con dedos temblorosos. Estas son recientes, comandante. La corteza aún está fresca. Lo sé. Eso es lo que más me preocupa. En la cueva la entrada a la cueva era más pequeña de lo que Roberto había imaginado. Tuvieron que agacharse para pasar, y una vez adentro, el espacio se abría hacia una caverna natural de aproximadamente 5 metros de ancho por 3 de alto. Fue aquí donde encontraron la mochila, indicó el comandante, señalando una repisa natural en la pared de piedra. Pero había algo más. En una esquina de la cueva, Roberto notó algo que hizo que su corazón se detuviera, un pequeño dibujo en la pared, hecho con carbón. El dibujo mostraba una casa simple, con 2 figuras grandes y una pequeña. Debajo, en letras temblorosas que Roberto reconoció inmediatamente, estaba escrito, Miguelito Vázquez, 4 años. Dios mío, murmuró Roberto, cayendo de rodillas. Mi hijo estuvo aquí. Estuvo vivo aquí. El comandante se acercó para examinar el dibujo más de cerca. Roberto, necesito que me escuches. Este dibujo, por la forma en que está hecho, por los materiales, no podría haber durado 6 años en estas condiciones de humedad. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que alguien ha estado manteniéndolos aquí, o al menos manteniendo evidencia de ellos. Alguien que quería que encontráramos estas cosas. De regreso al pueblo mientras descendían por el sendero, Roberto no podía quitarse de la cabeza la imagen del dibujo de su hijo. Había algo extrañamente familiar en él, como si hubiera visto dibujos similares antes. Comandante, dijo de repente, necesito revisar las cosas de Miguelito en casa. Tengo todos sus dibujos guardados. ¿Por qué? Porque creo que he visto este estilo antes. La forma en que dibujaba las casas, las personas. Miguelito tenía una manera muy particular de dibujar. Cuando llegaron al pueblo, el sol ya se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Roberto se dirigió directamente a su casa, donde Sofía lo esperaba con una expresión ansiosa. Papá, ¿qué encontraron? Sofía, ayúdame a buscar la caja con los dibujos de Miguelito. La que guardamos en el closet de arriba. Mientras buscaban, Roberto le contó a su hija sobre el dibujo en la cueva. Sofía escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. Papá, si Miguelito estuvo vivo durante todo este tiempo, ¿dónde está ahora? Roberto encontró la caja y la abrió con manos temblorosas. Dentro, docenas de dibujos de su hijo, hechos con crayones, marcadores y lápices de colores. Los extendió sobre la mesa de la cocina y comenzó a compararlos con la foto que había tomado del dibujo en la cueva. Aquí, exclamó Sofía, señalando un dibujo en particular. Este es idéntico al que encontraron. Roberto examinó el dibujo. Era prácticamente idéntico al de la cueva, incluso tenía la misma firma temblorosa, Miguelito Vázquez, 4 años. Pero había algo que los ponía nerviosos. El dibujo de la caja estaba fechado, una semana después de la desaparición. En ese momento, el teléfono sonó. Era el comandante Jiménez. Roberto, necesito que vengas a la comandancia inmediatamente. Acaban de llamar del laboratorio en Monterrey. Los resultados de la mochila no son lo que esperábamos. Verdades ocultas. La comandancia estaba inusualmente silenciosa cuando Roberto llegó. Eran las 10 de la noche, y solo quedaban encendidas las luces de la oficina del comandante Jiménez. A través de la ventana,
Roberto podía ver a su amigo hablando por teléfono con una expresión grave. «Pásale, Roberto», le gritó el comandante, colgando el teléfono. «Cierra la puerta, por favor». Roberto se sentó frente al escritorio de metal, notando que había varios documentos esparcidos y una laptop abierta con lo que parecía ser un reporte oficial. «Los resultados del laboratorio llegaron hace una hora», comenzó el comandante, ajustándose los lentes. «Roberto, la mochila que encontraron, las huellas dactilares que están en ella no son solo de Carmen». «¿Qué quiere decir?» «Hay huellas de Carmen, sí, pero también hay huellas de alguien más. Alguien que está en nuestro sistema». El comandante giró la laptop hacia Roberto, mostrando una fotografía policial. Esteban Maldonado. 52 años. Salió de prisión hace exactamente 7 años y 4 meses. Roberto estudió la fotografía. Era un hombre de complexión robusta, con cabello gris y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Había algo familiar en sus ojos, pero no podía ubicar dónde lo había visto. ¿Cree que él la secuestró? Eso es lo que pensé al principio, pero hay algo más, Roberto. Algo que no va a ser fácil de escuchar. El testimonio de Doña Esperanza. Antes de mostrarte el resto del reporte, quiero que escuches esto, dijo el comandante, sacando una grabadora pequeña. Esta mañana, después de que te fuiste, fui a hablar con Doña Esperanza. Ella fue la última persona que vio a Carmen y Miguelito ese día. La voz temblorosa de la anciana llenó la habitación. Comandante, yo no le dije toda la verdad hace 6 años. Tenía miedo. Carmen no iba sola hacia el mirador. Había un hombre con ella, un hombre que yo había visto rondando el pueblo durante algunas semanas. Era mayor, con una cicatriz en la cara. Carmen parecía conocerlo. Hablaban como viejos amigos. Roberto sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué está diciendo? ¿Carmen conocía a este hombre? Espera, hay más. La grabación continuó. El hombre cargaba una mochila grande, y Miguelito. Miguelito le tenía confianza. Lo vi cuando se alejaron juntos por el sendero. No parecía un secuestro, comandante. Parecía como si fuera planeado. El comandante detuvo la grabación. Roberto, sé que esto es difícil de procesar, pero necesito que pienses. ¿Carmen alguna vez mencionó conocer a alguien de su pasado? ¿Algún amigo de la familia, algún pariente lejano? Roberto se pasó las manos por el cabello, tratando de recordar. No que yo recuerde. Carmen era muy abierta conmigo. Siempre me contaba todo. ¿Estás seguro? Flashback, 3 meses antes de la desaparición. De repente, Roberto recordó algo. Era una noche de mayo, Carmen había llegado tarde del mercado y parecía nerviosa. ¿Todo bien, mi amor?, le había preguntado. Sí, solo que me encontré con alguien que no veía desde hace muchos años. Alguien de cuando era niña. ¿Quién? Ay, Roberto, no es importante. Solo un conocido de mi pueblo natal. Ya sabes que no me gusta hablar de esos tiempos. Carmen había nacido en un pueblo pequeño llamado El Refugio, a unas 3 horas de San Miguel de las Cumbres. Sus padres habían muerto cuando ella era adolescente y siempre había sido reservada sobre su infancia. Presente, comandante, dijo Roberto lentamente, creo que Carmen sí conocía a alguien, pero nunca me dijo quién era. Le contó sobre la conversación que había recordado. El comandante tomó notas meticulosamente. Necesitamos investigar la conexión entre Carmen y Esteban Maldonado. Voy a pedir los archivos de El Refugio, el pueblo donde nació Carmen. En ese momento, el teléfono sonó. El comandante contestó con un simple Jiménez. Roberto pudo escuchar una voz agitada del otro lado de la línea, pero no pudo distinguir las palabras. La expresión del comandante cambió dramáticamente. ¿Estás seguro? ¿Cuándo? Ok, no se muevan de ahí.
Vamos para allá. Colgó el teléfono y se levantó rápidamente. Roberto, era el oficial Martínez. Están vigilando la casa de Esteban Maldonado en el pueblo vecino. Acaba de llegar alguien, una mujer con un niño. Camino a casa de Esteban Maldonado. El viaje en la patrulla fue tenso y silencioso. Roberto miraba por la ventana mientras atravesaban las montañas bajo la luz de la luna. Su mente era un torbellino de emociones, esperanza, miedo, confusión, ira. Roberto, dijo el comandante mientras conducía, necesito que te prepares para cualquier cosa. Si realmente son Carmen y Miguelito, han pasado 6 años. Las cosas pueden haber cambiado. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que no sabemos en qué condiciones han estado viviendo, o por qué han estado con Esteban todo este tiempo. Podría ser síndrome de Estocolmo, podría ser que Carmen decidiera irse por alguna razón que no entendemos, o podría ser algo completamente diferente. Roberto asintió, pero por dentro estaba gritando. Solo quería ver a su esposa y a su hijo, abrazarlos y llevarlos a casa. La casa de Esteban Maldonado. La casa era una construcción modesta de adobe y ladrillo, rodeada por un jardín pequeño pero bien cuidado. Había luz en las ventanas y se podía ver el humo saliendo de la chimenea. Los oficiales confirmaron que hay 3 personas adentro, informó el comandante a través de su radio. Una mujer adulta, un niño de aproximadamente 10 años, y un hombre mayor. Roberto sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Un niño de 10 años. Miguelito tendría 10 años ahora. ¿Cómo vamos a proceder? Voy a tocar la puerta. Tú te quedas aquí hasta que yo evalúe la situación. Pero antes de que el comandante pudiera moverse, la puerta principal se abrió. Una figura familiar apareció en el umbral, iluminada por la luz del interior. Era Carmen. Había envejecido, tenía el cabello más largo y algunas arrugas alrededor de los ojos, pero era definitivamente ella. Llevaba un vestido sencillo de algodón y tenía la misma postura que Roberto recordaba. Sabía que algún día vendrían, dijo Carmen, su voz clara pero cansada. Sabía que no podría mantener esto en secreto para siempre. Detrás de ella apareció un niño delgado, con el cabello oscuro y los ojos grandes de su padre. Miguelito, ahora de 10 años, miraba tímidamente desde detrás de su madre. Papá, murmuró el niño, su voz llena de incertidumbre. Roberto sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Después de 6 años, después de tantas noches sin dormir, después de tanta desesperanza, ahí estaban. Vivos. Pero quedaba la pregunta más importante, ¿por qué? ¿Por qué se habían ido? ¿Por qué no habían regresado? Y entonces, Carmen dijo algo que cambió todo. Roberto, hay algo que necesitas saber. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Esteban no es un extraño. Él es el padre de Miguelito. La verdad, después de 6 años el silencio que siguió a las palabras de Carmen fue ensordecedor. Roberto se quedó inmóvil, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Las palabras resonaban en su cabeza como ecos en una cueva vacía. Él es el padre de Miguelito. ¿Qué dijiste?, murmuró Roberto, su voz apenas audible. Carmen bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. Roberto, por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas. El comandante Jiménez se acercó lentamente, sus manos en posición de calma. Carmen, necesito que todos entremos a la casa. ¿Podemos hablar allí? Esteban Maldonado apareció finalmente en la puerta, y Roberto pudo ver que no era el criminal peligroso que había imaginado. Era un hombre mayor, con ojos cansados y manos trabajadas. Había dolor en su expresión, pero también algo parecido a la resignación. Adelante, dijo Esteban, haciéndose a un lado. Es hora de que toda la verdad salga a la luz. Dentro de la casa la sala era sencilla pero acogedora. Había fotografías en las paredes, la mayoría de Miguelito en diferentes edades, pero también algunas de Carmen sonriendo.
Roberto notó que no había fotos de él. Miguelito se sentó cerca de Carmen, mirando a Roberto con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Era extraño ver a su hijo después de tanto tiempo, había crecido tanto que era casi como conocer a un niño completamente nuevo. Roberto, comenzó Carmen, respirando profundamente, cuando te conocí, ya sabía que estaba embarazada. Pero no sabía cómo decirte que el padre era alguien de mi pasado. Roberto se sentó pesadamente en una silla de madera, tratando de procesar la información. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo. Miedo de que me juzgaras, miedo de que me dejaras. Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Esteban y yo, tuvimos una relación cuando yo era muy joven, cuando aún vivía en el refugio. Él ya tenía problemas con la ley, y cuando supe que estaba embarazada, decidí alejarme. Pensé que sería mejor para el bebé. Esteban habló por primera vez, su voz profunda y áspera. Yo salí de prisión hace 7 años y lo primero que hice fue buscarla. No para lastimarla, sino para conocer a mi hijo. Había cambiado, Roberto. Los años en prisión me enseñaron el valor de la familia. La verdad sobre la desaparición. ¿Pero por qué desaparecieron?, preguntó el comandante Jiménez. ¿Por qué no simplemente hablaron conmigo? Carmen miró a Esteban antes de responder. Porque sabíamos que nadie lo entendería. Un exconvicto buscando a su hijo. Roberto, tú eres un buen hombre, pero ¿habrías entendido? ¿Habrías dejado que Esteban fuera parte de la vida de Miguelito? Roberto guardó silencio, porque en su corazón sabía que la respuesta era no. Esteban había estado viniendo al pueblo durante meses, continuó Carmen. Nos encontrábamos en secreto, y él llegó a conocer a Miguelito. Al principio, solo quería unas horas con él, pero yo me di cuenta de que algo no estaba bien en casa, interrumpió Miguelito, hablando por primera vez. Su voz era más madura de lo que Roberto recordaba. Mamá siempre estaba triste, y papá Roberto siempre estaba trabajando. Cuando conocí a Esteban, él me enseñó cosas que nadie más me había enseñado. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Roberto, tratando de mantener la calma. A pescar, a identificar plantas medicinales, a tallar madera. Me contaba historias sobre la montaña, sobre los animales. Me hacía sentir especial. Carmen tomó la mano de Miguelito. Ese día, cuando fuimos al mirador, no era casualidad. Esteban me había pedido que fuéramos. Quería hablar conmigo sobre llevarse a Miguelito por un tiempo. El accidente, pero algo salió mal, continuó Carmen, su voz quebrándose. Mientras caminábamos hacia el mirador, Miguelito se resbaló cerca del arroyo. Se golpeó la cabeza contra una roca y perdió el conocimiento. Roberto sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? Esteban lo llevó inmediatamente a la cueva que conocía. Tenía suministros médicos allí, de sus días como contrabandista. Sabía cómo tratar heridas. Durante 3 días, Miguelito estuvo inconsciente, agregó Esteban. Carmen no quería dejarlo, y yo no podía llevarlo al hospital porque sabía que las autoridades me arrestarían inmediatamente. Tenía antecedentes. ¿Pero por qué no regresaron después de que se recuperó?, preguntó el comandante. Carmen y Esteban intercambiaron miradas. Porque para entonces, ya sabíamos que nos estaban buscando. Escuchamos los helicópteros, vimos a los equipos de rescate. Sabíamos que si aparecíamos, Esteban iría a prisión y yo perdería a Miguelito. Además, agregó Miguelito, yo no quería regresar. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía una familia completa. Tenía a mi mamá y a mi papá biológico. Me sentía completo. 6 años de vida oculta vivimos en diferentes lugares durante estos años, explicó Carmen. Esteban tenía contactos en pueblos remotos de la montaña. Trabajaba en ranchos, yo ayudaba en las cosechas. Miguelito fue a la escuela bajo un nombre diferente. ¿Pero por qué decidieron revelar la verdad ahora?, preguntó Roberto.
Porque Miguelito está creciendo, respondió Carmen. Necesita conocer la verdad completa sobre su vida. Necesita conocer a Sofía, necesita saber que tuvo otro papá que lo amó como propio. Miguelito miró a Roberto con ojos que reflejaban una madurez prematura. Papá Roberto, yo quiero conocerte de nuevo. Quiero conocer a mi hermana. Pero también quiero que sepas que Esteban es mi papá. Los dos son mis papás. Roberto sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Durante 6 años había imaginado este momento, pero nunca así. Nunca con esta complejidad, con esta verdad dolorosa pero hermosa. ¿La decisión que quieren hacer ahora?, preguntó el comandante Jiménez. Carmen miró a Roberto con ojos llenos de esperanza y miedo. Queremos intentar ser una familia. No de la manera tradicional, pero una familia. Miguelito necesita a sus dos papás, necesita a su hermana, necesita estabilidad. ¿Y los cargos contra Esteban?, preguntó Roberto. Técnicamente, no hay cargos por secuestro, respondió el comandante. Carmen fue por voluntad propia, y Esteban es el padre biológico de Miguelito. Pero sí tendré que reportar su ubicación a las autoridades estatales. Esteban asintió. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Estos 6 años con mi hijo han valido la pena cualquier castigo. Roberto se levantó lentamente y se acercó a Miguelito. Se arrodilló frente a él, mirándolo a los ojos. Miguelito, sé que han pasado muchos años y que ya no soy el mismo hombre que recordabas. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Nunca dejé de buscarte. Y si tú me permites, me gustaría seguir siendo tu papá también. Miguelito lo miró por un momento largo, luego se acercó y lo abrazó. Yo también te extrañé, papá Roberto. Extrañé tu café de las mañanas y las canciones que cantabas en la ducha. Roberto rió a través de las lágrimas. Todavía las canto. Epílogo: 6 meses después San Miguel de las Cumbres había aprendido a vivir con la verdad. La historia de la familia Vázquez Maldonado se había convertido en una leyenda local, pero no del tipo que asusta a los niños por las noches, sino del tipo que recuerda a la gente que las familias pueden tomar muchas formas. Roberto había construido una pequeña cabaña en su propiedad donde Esteban podía quedarse cuando visitaba. Miguelito dividía su tiempo entre las dos casas, y aunque al principio fue difícil, gradualmente encontraron un ritmo que funcionaba. Carmen había regresado a casa, pero su relación con Roberto había cambiado. Habían decidido divorciarse amigablemente, pero seguían siendo amigos cercanos y copadres de Miguelito. Sofía, que inicialmente había estado resentida por todo lo que había pasado, gradualmente había llegado a entender la complejidad de la situación. Había desarrollado una relación especial con Miguelito, enseñándole sobre la vida en el pueblo y ayudándolo a adaptarse. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo Roberto al comandante Jiménez una tarde, mientras tomaban café en el porche. ¿Qué? Que durante 6 años pensé que había perdido todo. Pero al final, gané una familia más grande. Miguelito tiene 2 papás que lo aman, Sofía tiene un hermano, y Carmen. Carmen finalmente pudo ser honesta sobre quién es realmente. El comandante sonrió. A veces la verdad es más compleja que la ficción. Roberto miró hacia las montañas, que ya no le parecían amenazantes o misteriosas. Ahora eran simplemente parte del paisaje de su vida, testigos silenciosos de una historia que había terminado no con tragedia, sino con una nueva comprensión de lo que significa ser familia. En la distancia, podía ver a Miguelito y Sofía jugando en el jardín, mientras Carmen y Esteban conversaban en el porche de la cabaña. No era la familia que había imaginado, pero era la familia que tenían, y eso era más que suficiente. Fin así terminó la historia que durante 6 años había perseguido a los habitantes de San Miguel de las Cumbres. No con misterio o terror, sino con la comprensión de que a veces las verdades más difíciles son también las más liberadoras. La familia Vázquez Maldonado había encontrado su propio camino hacia la paz, y las montañas, finalmente, habían revelado todos sus secretos.